¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Pregunto si me escuchan ahí. Sí, se escucha. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Bueno, les voy a solicitar a cada uno, por favor, que active su cámara y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Les voy a agradecer. Yo me he percatado de una situación y se las quiero anticipar antes de que haya algún inconveniente, porque después se molestan y yo trato de evitar lo más posible que esas situaciones se den, sin antes pues advertirles a ustedes. Al final de la clase me he percatado que varios como que se conectan a la clase, obviamente no dejan activa su cámara, sino la dejan apagada, y después ya no se salen de la clase porque obviamente ellos solo lo activaron para dar a entender que sí estaban en la clase, pero realmente nunca estuvieron. Esas son cosas fáciles de notar, no hace falta que traten de engañarme. Recuérdense que al final la asistencia a clases no es obligatoria, eso es cuestión suya. Ya quizás la obligación de asistencia era en primaria, básicos, inclusive diversificado, pero en la universidad esto, por lo menos en la San Carlos, esto resulta de más porque es cuestión suya, es interés personal. El que alguien no manifieste interés, pues al final solo le perjudica a cada alumno en particular. Su servidor cumple con dar la clase lo mejor posible, pero la disposición y la buena voluntad de recibir el conocimiento es personal, muy personal. Entonces, el hecho de que traten de engañarme a mí con permanecer de una forma conectada, no visible, pues a mí no me engaña, realmente no me engaña, porque yo al momento de verificar la asistencia y de ver la buena disposición de cada uno, yo me percato de todas estas situaciones. Puede ser que haya asistido, pero nunca activó su cámara y eso a mí me lo reporta el sistema. Entonces, salvo algunas personas, algunos de ustedes que me dicen, mire, voy manejando o tengo este inconveniente y no puedo activar la cámara, entonces ya yo voy tomando nota de eso. Pero también eso va acompañado de la disposición para el aprendizaje. No puede ser posible que supuestamente haya permanecido en clases si no ha acompañado el conocimiento. Eso quiere decir de que puede ser que pudo haber tenido apagada la cámara, pero si ha aprendido, quiere decir que sí ha estado al pendiente de las clases. Viceversa, alguien que dice que estuvo conectado, no activó su cámara, pero nunca aprendió. Entonces, como que no va concatenado, no va relacionado con lo que dice. Entonces, yo sí le quiero pedir, por favor, que traten de asistir, que traten de estar al pendiente de las clases, independientemente, aunque por alguna razón no pudieran activar su cámara, que yo les pido que la mantengan activa, pero si no pudieran hacerlo, pues yo les voy a tratar de entender a ustedes. Sin embargo, sí voy a ver ciertas situaciones, si en dado caso les hicieran falta 1 o 2 puntos para poder ganar este curso. Y ojo, que es muy relevante y muy evidente cuando alguien ha estudiado y cuando alguien no ha estudiado. Bueno, pasamos a la clase del día de hoy y vamos a hacer una réplica un poco más detallada del repaso que ya habíamos estado haciendo. Con hoy cerramos el ciclo de lo que son las etapas o los pasos de cada uno de los procesos de jurisdicción voluntaria y posteriormente ya nos dedicamos directamente a la fase práctica, a los documentos, cómo vamos a desarrollar cada uno de los documentos y vamos a hacer un breve repaso de lo que es el desarrollo de un acta notarial. Cuáles son los presupuestos básicos que ustedes mejor que yo pues ya lo han de conocer y no se les va a dificultar. Entonces en la práctica solo tenemos que conocer la estructura y saber cómo vamos manejando eso. Yo trato de hacer una retrospectiva sobre el conocimiento, pero les pido a ustedes y se los anticipo para que ustedes traten de leer antes y al final traigamos acá colación de lo que realmente tenemos. Pues, y si hay algo sobre qué tengamos que ahondar
o ampliar, resolvemos dudas y pues con gusto lo hacemos. Voy a compartirles un documento en Excel. Ese documento ya se los compartí yo a ustedes de forma, déjenme ver, se los compartí por medio del Google Classroom, pero puede ser que por alguna razón no lo tengan, entonces solo es de que me avisen, ¿verdad? Y con gusto vemos la forma de remitírselos. Hay un WhatsApp donde yo les envié un enlace el otro día para que se pudieran conectar a un repaso que íbamos a hacer de derecho notarial. En ese WhatsApp, los que se puedan adherir, pues sería excelente. Tal vez lo pueden compartir ustedes si tienen otro grupo de WhatsApp. Y a mí sí me gustaría que estuvieran dentro de ese grupo para poderles ir remitiendo información. Vamos a utilizar esto y vamos a hacer un breve repaso de las reglas que ya habíamos visto, ahora de forma detallada. Gracias. Gracias, Rina. Ok, solo Celeste, si va en moto, vean. Yo les voy a decir, por su seguridad, no se puede servir a dos dioses al mismo tiempo. Trate mejor de estacionarse y de poner atención a la clase, de buscar otra forma. Cierto, no puede encender la cámara, pero puede tener un accidente y esto le va a complicar, salvo que no sea usted quien vaya manejando. Pero tenga mucho cuidado con eso. Si es cierto lo que me está indicando, pues esto atenta contra su seguridad. Yo lo que he hecho, inclusive en las clases que he tenido de maestría o de doctorado, es que me he estacionado mejor. He buscado un lugar y me he estacionado para recibir la clase, porque si no, esto pues al final es complicado. Vamos a proceder a grabar la clase del día de hoy y vamos a dar inicio con los que estamos presentes. Vamos a seguir utilizando las técnicas avanzadas de retroalimentación, de enseñanza y aprendizaje sistemático. Ok, compartirnos el link del grupo. Ok, el de WhatsApp me imagino. Voy a ubicarlo y se lo remito para que ustedes se puedan adherir al grupo de WhatsApp. Déjenme ver, solo denme un segundo en lo que inicia a grabar. ¿Cómo vamos con el refuerzo que llevamos? ¿Cómo vamos con los repasos que hemos hecho? ¿Les han estado sirviendo? ¿No les han estado sirviendo? ¿Cómo vamos? Jóvenes, los escucho. Sí, bastante, sí sirven bastante. Perfecto. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, nos ha ayudado bastante, la verdad, al menos a mi persona sí pude comprender un poquito más porque la primera vez no fue tan fácil, pero con este nuevo repaso que usted dio, sentí que me ayudó bastante, gracias. Perfecto, excelente. ¿Alguien más? Bueno, vamos a dar inicio, pues esperemos que el día de hoy pues ya esto se haya asegurado y no tengamos mayor inconveniente para comprenderlo. Si no, pues volvemos otra vez a indicar si hay alguna duda, a resolverla. Y recuérdense que con este refuerzo sería lo último y de ahí pasamos a la parte práctica y vamos viendo asunto por asunto. Ahorita lo estamos viendo de manera genérica. Después nos vamos a estacionar en cada uno de los asuntos y vamos a ver aquellas aristas que quizás nos han quedado de lado. Sí, Carlos. Buenas tardes, Lick. Perdone, yo le escribí ahí, ¿usted habla de repaso o se refiere a las clases, Lick? Perdone. ¿Cómo? Usted preguntaba de que cómo nos había ido en el repaso, pero yo solo he recibido clases. Efectivamente, si usted se percata, en cada clase les he estado repitiendo lo mismo y les he ido dando las reglas y las hemos vuelto a repasar. Ese es un repaso de cierta forma dado en cada una de las clases. Ah, ok. Muchas gracias, Lick, ya lo entendí. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Bueno, estacionémonos en las reglas generales que ya habíamos visto y ahora vamos a hacer un pequeño hilamiento de cada una de ellas y vamos a entender el porqué de esta situación. La primera, pues,
ya habíamos hablado, no puede hablarse de jurisdicción voluntaria si no existe consentimiento unánime de todos los interesados. Y ojo, si se dan cuenta, acá lo que estamos tomando como punto de partida son los principios propios de la jurisdicción voluntaria, los que están contenidos en los primeros artículos del decreto 54-77, siendo uno de ellos el consentimiento unánime. Y es entendible porque si las partes, los requirientes no están de acuerdo, entonces no es jurisdicción voluntaria, será un proceso contencioso, será un litigio, pero no será jurisdicción voluntaria. 2, todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, es decir, todo debe ir en acta notarial, salvo las resoluciones cuya redacción es discrecional. Dentro de un proceso de jurisdicción voluntaria pueden haber varias resoluciones. Por ejemplo, si ustedes por alguna razón se les olvidó dentro de la primera resolución darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación o al Registro Nacional de las Personas, en el caso de la rectificación de partida, entonces la Procuraduría les va a suspender el trámite y les va a indicar que previo a eso tuvieron que haberle dado audiencia a la Procuraduría General de la Nación, en cuyo caso pues se amplía el proceso, se hace la ampliación de la primera resolución y en esa resolución ya le otorgan audiencia para que se pronuncie el RENAP. Con la respuesta o el dictamen del RENAP, pues ya vuelven a remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación y pues ya eso camina bien. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. 3, el notario puede requerir por medio de oficio la colaboración de las autoridades. ¿Tienen alguna, por ejemplo, algún dictamen, algún certificado, alguna situación que necesiten de algún hospital? Dictamen, peritaje médico, pues esto puede ser para menores, inclusive puede ser para incapaces, puede ser inclusive algún asunto que necesiten de algún juzgado para saber si ha sido declarada la ausencia, solicitar una copia de la resolución a un juzgado de primera instancia, obviamente. Todo eso lo pueden hacer a través de oficios. 4, en jurisdicción voluntaria donde establece el Ministerio Público, y ojo, en sus decretos 54-77, inclusive en el decreto ley 107 y en el 125-83, si fuera el caso, en la ley de jurisdicción voluntaria, donde indique Ministerio Público, recuérdense que en 1997 hubo una reforma de eso, y esa se dio a través del decreto 25-97, en cuyo caso crea la Procuraduría General de la Nación, y algunos casos que eran de conocimiento del Ministerio Público, de jurisdicción voluntaria, pasan a ser de conocimiento de la PGN. Por eso es que donde dice MP, ustedes hagan la anotación de Procuraduría General de la Nación y anoten el número de decreto 25-97 del Congreso de la República de Guatemala, y esto para que no existan complicaciones y no tengan problemas, porque puede hacer que sea una de las preguntas de su privado, entonces póngale calaverita, ya no es Ministerio Público. Ustedes obviamente van a mencionar al Ministerio Público, pero van a hacerle la aclaración a su examinador que mediante el decreto 25-97 del Congreso de la República de Guatemala, actualmente debe tomarse en cuenta que a quien se le debe dar audiencia es a la Procuraduría General de la Nación. Sí, Cecia. No, disculpe, es el año 1997 que dijo que salió el decreto. 1997, es el decreto 25-97. Muy bien, pueden ustedes descargarlo en la red, si no yo lo tengo ahí, se los voy a remitir, le voy a estar remitiendo algunas leyes que yo ya tengo. Número 5, todo asunto de jurisdicción voluntaria, esto es de comprensión, todo asunto de jurisdicción voluntaria puede tramitarse y resolverse por un juez de primera instancia o por un notario. Se recordarán ustedes, cuando han leído su ley, el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite, cuando ya la licenciada que me cubrió en la clase pasada les explicaba los principios. Ámbito de aplicación a la ley y opción al trámite. Los requirientes pueden elegir si el proceso lo llevan ante juez o lo llevan ante notario. Ambas vías se dan para los procesos, no hay ningún problema.
Debe entenderse que obviamente si lo hace la vía notarial, el notario debe tener jurisdicción para ello, es decir, la competencia debe ser delegada. El notario no puede resolver, por ejemplo, una separación por mutuo consentimiento, lo que se conoce como divorcio. ¿Por qué motivo? Porque ahí no tiene jurisdicción, ahí quien tiene jurisdicción es solo el juez. Pese a ser jurisdicción voluntaria, solo aplica para el juez. Puede iniciar judicialmente y posteriormente, si los requirientes dicen que es muy tardado con el juez, puede trasladarse hacia el notario para que conozca al notario, o viceversa. Puede iniciar notarialmente y los requirientes posteriormente pueden decir, mire, ya no quiero que sea notarial. Mejor deseo que se lleve ante juez. No habiendo conflicto, no habiendo litigio, sino únicamente para que sea conocido por un juez. Eso puede darse. Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. 6. Un asunto puede iniciar notarialmente y posteriormente a voluntad de los requirientes llevarse en la vía judicial y viceversa, lo que hablábamos. 7. En caso de litis o controversia, cuando hay problema, cuando las partes no están de acuerdo, el notario ya no va a conocer, deja de conocer y remite eso a un juez de primera instancia. ¿Dónde lo van a encontrar? Artículo 10, artículo 24, les va a dar 403 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí tienen el fundamento del por qué conoce un juez de primera instancia. ¿Sí? Ok. Te coloco reclutamiento. Dice, perdone que no admita ese tipo de enlaces porque yo no los conozco. Les voy a agradecer que sea a través del enlace, el correo que ha remitido a la San Carlos, o bien que por lo menos el correo por el cual se intentan enlazar a esta clase sea personal, por favor, porque si utilizan empresariales o algunos usuarios de los cuales desconozca, yo sí no los voy a admitir, porque se supone que esta clase es para alumnos directamente de la San Carlos. Ok. Bueno, si hay controversia, pues esto va a un juzgado de primera instancia. Hay una excepción. Por regla general, cuando hay problemas, cuando las partes, cuando los requirientes no están de acuerdo, se debe remitir a un juez de primera instancia, pero hay una excepción. En la rectificación de área no es un juez de primera instancia el que conoce sobre esa litis, sino es una entidad administrativa, que es la sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. Es el único asunto donde se da esa excepción. Por regla general, aplica el 10, el 24 y el 403 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero, ojo, cuando es un asunto de tierras, es decir, cuando hay una rectificación de área, quien conoce es una entidad administrativa, que es la sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. Y eso lo tienen que tomar en cuenta. Ok. Al finalizar todo asunto, la regla número 8, en jurisdicción voluntaria, el notario remite el expediente al Archivo General de Protocolos, pero hay una excepción, ustedes ya la saben, que es la declaratoria de ausencia. Es el último paso que hay que hacer, remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, salvo la declaratoria de ausencia, y eso es lógico, porque al final quien resuelve es el juez, no hace falta que ustedes la remitan al archivo de tribunales, eso no lo hacen ustedes, eso se encarga el juez de remitir el expediente al archivo de tribunales, porque él se queda con el expediente, entonces es cuestión de lógica. 9. No existe plazo para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Es una regla general. ¿Por qué no hay plazo en la ley? No hay ningún problema. Por eso es que muchos notarios se les olvida y guardan los expedientes. Algunos expedientes hasta los pierden. No hay sanción para el notario, pero hay una excepción. Ahí está en la presentación, Carlos. Ahí en la presentación puede ver los artículos y puede ver de qué ley, por favor. Solo dele lectura y vaya viendo la presentación. Ok, entonces, la excepción a este plazo es la rectificación de área de bien inmueble urbano. Es el único asunto donde hay una excepción. El notario tiene un plazo para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, que son 45 días. Si no lo remite durante ese plazo, el notario incurre en sanción. Entonces, obviamente ahí tiene que pagar una multa por eso. Hay que evitarlo eso. Al final es como las multas por no remitir el aviso de los testimonios, presentar testimonios o el aviso al Archivo General de Protocolos. De estar pagando 25 quetzales, ya es un montón. Yo conocí a un notario que no presentó los testimonios en tiempo y tenía más de 50.
50 por 25 quetzales ya es plata, y hay quienes tienen más. En este caso, imagínense que lleve varios procesos de 25 a 25 y sumar las otras obligaciones notariales que debió cumplir y no cumplió, ya es bastante dinero. Ok. Todo asunto de jurisdicción voluntaria tiene como fin el asegurar la publicidad registral. Por eso es la importancia de que se opere en uno de los registros, ya sea el registro de la propiedad inmueble o el registro nacional de las personas. ¿Esto por qué? Licenciado, no tengo operado el inmueble en mi nombre y resulta que hay alguien más que se metió a la casa y dice que es de él. ¿Cómo demuestra la propiedad? Con el testimonio debidamente operado. ¿Por qué? Requisitos para que se hagan valer los presupuestos de la propiedad. Ya han dado momentos, si vieron el repaso del día sábado, pueden ustedes atinadamente entender que la propiedad tiene ciertos poderes, ciertas facultades. Para poder hacer valer esas facultades, debió de darse la publicidad registral, porque si no, aunque usted lleve un testimonio, pero si no fue operado por el registro, no hay traspaso, usted no es el titular del bien, pese a tener el documento. Ciertamente yo tengo el título y eso me acredita como titular de sus derechos, pero si no está operado, no hay publicidad registral. ¿Cómo hago valer ese derecho oponible frente a terceros? No se puede. Esto se encuentra plasmado en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Hay diversas resoluciones ya sobre esto, donde al haber un tercero en conflicto, un tercero interesado en esto y que resulte dañado, siempre se le da razón al que ha operado en primer orden su título de propiedad, es decir, el testimonio. Y aquí tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no se da la publicidad registral, les puede causar o perjudicar en sus derechos, por lo que uno de los principios es que para que se pueda responder a los efectos de la jurisdicción voluntaria, es imprescindible que se opere o que se sigan los pasos del proceso que se está llevando a cabo ante notario o ante juez, es decir, que sea operado como corresponde en el registro de la propiedad o en el RENAP respectivamente. Bueno. Aquí son un poquito más largas. Vamos a bajar un poquito más de esto, tratar de entenderlo. Ahí estamos. Nos vamos a las reglas. Entonces son 10 reglas generales basadas en los principios, y nos vamos a las reglas estructurales. Realmente no son muchas. Si ustedes logran entender esto, ya se entienden perfectamente lo que son la estructura de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Todo asunto de jurisdicción voluntaria inicia por un acta de requerimiento. Se recordarán ustedes. Después del acta de requerimiento, paso número 2, el notario debe resolver. Paso número 3, toda primera resolución debe o puede notificarse. Puede en este caso notificarse porque legalmente pues no aparece como una obligación. Entonces tenemos los 3 primeros pasos. Acta de requerimiento, primera resolución y notificación. Esto ya lo manejan ustedes. Son los 3 primeros pasos en toda la jurisdicción voluntaria. Después nos vamos a entender el porqué de cada uno de los pasos. Toda primera resolución obviamente puede notificarse, ya lo saben ustedes, paso número 3. Y el cuarto, dentro del decreto 54-77, subrayen ese 54-77 porque no es que opere en los otros. Todos los asuntos que tienen que ver con bienes terminan en escritura pública. Dentro de ese mismo decreto, todos los asuntos cuyas circunstancias sean materia del RENAP, del Registro Nacional de las Personas, terminan en auto o resolución notarial, a excepción de uno, la declaratoria de ausencia. Ahí no hay resolución notarial, pese a que tiene que ver con asuntos de la vida civil o con derechos personales. No termina mediante resolución notarial. Por ser un trámite mixto, lo inicia el notario, pero quien resuelve es el juez, termina resolviendo el juez. Entonces, no es resolución notarial, sino resolución judicial. En los asuntos cuyas circunstancias, es decir, cambio de nombre, reconocimiento de preñez, identificación de tercero, etcétera, estén relacionadas con el RENAP, obviamente, después de resolver, el notario, como es una resolución notarial, esto ya lo saben ustedes, certifica con suplicado para el RENAP. Ojo, solo hay algo que se certifica con suplicado para el RENAP que no parte de una resolución, y esa es la identificación de tercero. ¿Por qué?
La identificación de tercero termina en un acta de notoriedad y al final lo que se certifica es esa acta. Es la única acta que se certifica con suplicado para el RENAP. A esa parte, en el decreto ley 107, póngale una calaverita porque es posible que se lo pregunten en su privado. Única acta que se certifica con suplicado para el RENAP, acta de notoriedad contenida en el proceso de jurisdicción voluntaria conocido como identificación de tercero. Después de toda resolución notarial final, bueno, esto ya, toda resolución notarial final, el notario certifica con suplicado para el RENAP, a excepción del cambio de nombre. Ok, después de haber resuelto, el notario certifica con suplicado, pero hay una excepción. ¿Por qué? En el cambio de nombre se recordarán ustedes que después de que el notario resuelve todavía hay un último edicto, todavía está la publicación de un último edicto. Entonces el siguiente paso es un edicto y posteriormente ya el notario ya puede resolver con suplicado para el RENAP y posteriormente remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Eso es sencillo, es de comprensión. 8. En los casos que terminan en escritura pública, el notario está obligado a compulsar testimonio y testimonio especial. Y si existe traslado de dominio, aviso a catastro y a DICABI. Si hay un instrumento público, obligaciones notariales son testimonio y testimonio especial. Esto ya lo saben ustedes. Testimonio para ser operado en el registro si es un bien, el registro de la propiedad si es un bien inmueble. Y testimonio especial, que es una obligación dentro de los 25 días siguientes para remitir a la directora del Archivo General de Protocolos. Y si hay traslado de dominio, obviamente aviso a catastro y a DICABI por el pago del impuesto. Eso es entendible, no hay mayor inconveniente y posteriormente pues se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. 9. Después de la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, el notario ya puede resolver. Se recordarán, el notario no puede resolver donde hay los asuntos donde se le debe dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación, primero debe darse la audiencia y después el notario debe o ya puede resolver. Pero sin esa audiencia, sin ese dictamen, el notario todavía no puede resolver. ¿Por qué? Porque ese dictamen de la PGN es vinculante para el notario. Paso número 10. En los asuntos que terminan en escritura pública, el notario, luego de cumplir con las obligaciones posteriores, testimonio especial, avisos de traspaso, catastro y DICABI si lo vieran, ya puede remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Eso lo venimos repasando y es sencillo, no hay ningún problema. 11. Jurisdicción voluntaria, solo hay dos asuntos que tienen que ver con bienes y no terminan en escritura pública y eso es fácil de entender. El proceso sucesorio tiene que ver con bienes. Está contenido en el decreto ley 107 y el otro, la rectificación de área de bien inmueble urbano, tiene que ver con bienes, pero no termina en escritura pública, termina mediante un auto. El primero, el proceso sucesorio, auto declaratorio de herederos, y el segundo, un acto de rectificación de área de bien inmueble urbano. Eso es fácil de entenderlo, no lleva mayor complejidad, lo vamos a ver de forma detenida también. 12, bueno, 13. Déjeme ver. 12. En jurisdicción voluntaria, los únicos dos asuntos que tienen que ver con bienes y no terminan en escritura pública, luego el auto de resolución notarial, debe compulsarse el testimonio de las partes conducentes. Esto ya lo saben ustedes. Ok, está bien, Nancy. 13. El único asunto de jurisdicción voluntaria que al haber traslado de dominio se da aviso a catastro y a DICABI, pese a no haber escritura pública, es el proceso sucesorio. Pero obviamente ya hay formas, normalmente estos avisos, inclusive un proceso que es llevado mediante finanzas, y finanzas se encarga de eso, y ya solo tiene que verse quizás el aviso a la municipalidad si hubiera algún inconveniente, máximo cuando son municipalidades que están lejanas a la ciudad de Guatemala, o cuando se ha iniciado, por ejemplo, en el segundo registro de la propiedad, pues se entiende que es por esas jurisdicciones, sin ningún inconveniente. Ok, continuamos. El único asunto de jurisdicción voluntaria donde se le da audiencia a dos instituciones diferentes es la rectificación de partida. Es el único asunto donde se le debe dar audiencia al RENAP y posteriormente a la Procuraduría General de la Nación. Se debe recabar la opinión de cada uno. Ojo, posteriormente de la resolución de la Procuraduría General de la Nación, el notario puede resolver. Esa resolución se certifica con su aplicado para que se opere en el RENAP.
pero es muy distinto que el RENAP la opere a que haya emitido su opinión. Entonces, siempre en la primera resolución, el notario debe resolver que se le dé audiencia en su momento oportuno al Registro Nacional de las Personas para que ellos se pronuncien, porque no basta con que remitan el expediente, se tienen que pronunciar, y ese es uno de los primeros pasos previo a remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación, que no se les olvide en la práctica. En jurisdicción voluntaria, los únicos asuntos donde se realiza un avalúo de bien es el proceso sucesorio y la disposición o gravamen de bienes inmuebles incapaces o ausentes. Hay una diferencia en esta evaluación. En el proceso sucesorio es un avalúo fiscal. Un avalúo fiscal debe estar autorizado por el Ministerio de Finanzas, mientras que en la disposición de bienes, por ejemplo, de menores, si lo que se intenta es vender un bien, al final le tiene que favorecer al menor, entonces la evaluación no va a ser fiscal, la evaluación normalmente tiene que ser comercial, para que vaya en atinencia a los valores más actuales del bien, y al final no se regale el bien, sino se venda a un valor justo para que beneficie al menor y no le perjudique. Por eso la importancia de que conozca también la Procuraduría General de la Nación y emita dictamen. Y ojo, y después ya cuando se tiene todo eso, si que se quisiera vender, se remite eso únicamente al juez de primera instancia, no para que conozca, sino únicamente para que sirva de verificador por haber menores y decir todo está bien, y ya con eso se procede a la venta sin ningún problema. Ok, la disposición de bienes de menores incapaces o ausentes y el gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes son los únicos asuntos donde debe rendir informe una trabajadora social adscrita al Tribunal de Familia. Son los únicos asuntos. Donde hay menores incapaces o ausentes, los primeros 6 asuntos, solo ahí van a encontrar a una trabajadora social rindiendo informe, ¿sí? Tiene que estar adscrita a un Tribunal de Familia, obviamente. 16, si las pruebas son testimoniales, deben constar en acta notarial. Entonces, cuando dicen, hay testigos, bueno, perfecto. Si hay testigos, esas declaraciones las voy a recibir yo en acta notarial. Es común entonces que se haga un acta notarial para cada una de las declaraciones testimoniales. En los asuntos que terminan en escritura pública, antes de la misma debe existir la resolución notarial, a excepción de la subasta voluntaria. Si hay escritura pública, no quiere decir que el notario no resuelve. Que no haya resolución notarial, sí la hay, pero el asunto no finaliza mediante esa resolución notarial. Por ejemplo, en un caso de una disposición de bienes de menores, el notario termina resolviendo, declarando la disposición del bien del menor, pero después de eso, para el traslado dominio necesita realizarse la escritura pública. Entonces, hay una escritura y posteriormente, pues, las obligaciones notariales. Esto ya lo saben ustedes. El único asunto de jurisdicción voluntaria que termina en acta notarial es la identificación de tercero, que se conoce como acta de notoriedad. El único asunto de jurisdicción voluntaria donde se certifica un acta notarial es la identificación de tercero, la cual debe de ir con suplicado para el RENAP. Ya lo he explicado. En los asuntos donde debe discernirse el cargo a los facultativos, posteriormente deben de rendir el informe y el notario ya puede resolver. Cuando se le debe dar, por ejemplo, la rectificación de área, ustedes van al juzgado. Pongamos un ejemplo judicial. Ustedes, ¿qué es lo que más tienen ustedes en mente por venir de derecho civil y ver ya los procesales? Cuando el notario actúa como notario notificador, no solo se pide al juez que nombre notario notificador, sino debe indicarse a quién se le debe discernir ese cargo. Se da el nombre del notario. Y el juez resuelve declarando a favor el discernimiento del cargo. Se le da una fecha o en el juzgado le dice, mire, tiene que venir en tal fecha. Y llega el notario propuesto para que le disciernan el cargo. Es decir, no solo se pide, sino se le debe discernir el cargo. Posteriormente, el notario debe presentar el acta de notificación. ¿Sí? Eso tiene que tomarlo en cuenta. En jurisdicción voluntaria funciona de esta forma. Se le discierne el cargo al notario. O sea, ya hay un notario propuesto. Obviamente, se le discierne el cargo, en este caso siendo un ingeniero, se le discierne el cargo al ingeniero para que el ingeniero, una vez ya con las facultades dispuestas por el notario, ya pueda resolver. Entonces el ingeniero resuelve, presenta su dictamen y en el caso de la rectificación de área debe presentar un plano, adjuntar plano. Entonces adjunta un plano con suplicado
Y a eso le sirve al notario para continuar los procesos. Entonces, no es solo que se le discierna el cargo, sino el profesional debe rendir un informe. Si es un médico, el médico viene, se le discierna el cargo, y el segundo paso, ¿cuál va a ser? Que rinda el informe. Esto es por lógica, no hay ningún problema. Estas son las reglas generales y las reglas estructurales. Veámoslo ya en los pasos. Y aquí se pone todo más alegre. Ok. Proceso sucesorio. Bueno, vamos a irnos al 54-77 y después vamos a irnos viendo los demás. Y desde ahí vamos a continuar viendo esto sin mayor inconveniente. Ok. Veamos, pues. 3 primeros pasos que tiene que llevar todo asunto de jurisdicción voluntaria. Débora Gómez, ¿cuáles son? Acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación de primera resolución. Excelente. Veamos si lo tienen y vayamos marcándolo. Vamos a marcarlo de este color. Lo tiene. Después la subasta voluntaria también tiene los primeros 3 pasos. Vayan revisando conmigo. La identificación de tercero también los tiene. La declaración de ausencia también. Reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto, también estos 2 asuntos los tienen. Nos vamos a la disposición de bienes de menores incapaces o ausentes o el gravamen, también estos 6 asuntos los tienen. Nos vamos al cambio de nombre, si se dan cuenta, también tiene esos 3 primeros pasos. Omisión de partida también los tiene. Rectificación de área también tiene el acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación. La determinación de edad, de igual forma. Constitución de patrimonio familiar también, y la rectificación de área también lo tiene. Como pueden darse cuenta, están en todos los asuntos. ¿Cuál es el último paso? Eduardo Arturo, ¿cuál es el último paso en todos los asuntos? Eduardo Arturo, por favor. Perdón, no tenía abierta el último paso de todas las... Ok, dígame. De todos hay... De todos los asuntos, ¿cuál es el último paso? La entrega para el archivo general de protocolos. ¿Cómo? General de protocolos, el nombre completo, por favor. Archivo general de protocolos, a excepción de uno. ¿Cuál es el único que no se remite al archivo general de protocolos al finalizar? Te lo acabo de decir. No lo omité. Declaratoria de ausencia es un trámite mixto, lo inicia el notario, pero lo finaliza el juez, por eso termina resolución judicial. Por ser resolución judicial, el expediente no se va al archivo de tribunal, no se va al archivo de general de protocolo, sino se va al archivo de tribunales. Veamos si cumple, veamos si es cierto. Proceso sucesorio, remisión al archivo general de protocolos. Sí se logra leer ahí, ¿va? Subasta voluntaria, remisión al archivo general de protocolos. El otro, declaración de ausencia, miren, es el único que aparece como, lo vamos a poner de otro color, que se remite al expediente al archivo de tribunales, pero eso lo hace el juez. Reconocimiento de preñez o de parto, bueno, que ahí son 2 asuntos, también se remiten al archivo general de protocolos. Disposición, estos 6 asuntos que tienen que ver con menores incapaces o ausentes se remiten al archivo general de protocolos. Cambio de nombre también. Omisión de partida o asiento extemporáneo también. Rectificación de partida también. Determinación de edad de igual forma. Constitución de patrimonio familiar en esa misma sintonía y rectificación de área bien mueble urbano también. Por regla estructural, no hay plazo para remitir el expediente al archivo general de protocolos, a excepción de uno, la rectificación de área, que son 45 días. Veamos si lo tienen. Sí lo tiene, ¿ven? Si tiene plazo los 45 días.
Ok, ahora centrémonos en el decreto 5477 y veamos algo importante. El decreto ley, que es el Código Procesal Civil Mercantil con vigencia 1 de julio de 1964, el segundo que le sigue el 10 de noviembre de 1977, el decreto 54-77, que es la ley reguladora de la tramitación notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria, contiene 16 asuntos. Y posteriormente, en 1983, entra en vigencia el decreto ley 125-83, vigencia 30 de octubre de 1983. Vea cómo va la escala de cada una de las leyes de jurisdicción voluntaria, notarial, obviamente. Tomemos las del 54-77, donde inicia. Los asuntos que tienen que ver con bienes van a terminar en escritura pública. Miremos los primeros, los que terminan en escritura pública. Declaración de ausencia, ese no tiene que ver con bienes. Reconocimiento, aprendizaje o parto, tampoco. Pero disposición y gravamen de bienes de menores, sí. Busquemos la escritura pública. Acá está en rojo, miren. Otorgamiento de escritura pública. ¿Ven? Marquemos los que terminan en escritura pública. Cambio de nombre, no. Omisión de partida, tampoco. Rectificación de partida, menos. Determinación de edad, tampoco. Patrimonio familiar, sí. Al hablar de patrimonio se tiene que son bienes. ¿Sí? Entonces marquemos escritura pública. Quémoslo con rojo. Bien. Interesante, ¿verdad? Son 7 asuntos. Aquí están contenidos 7 y aquí está, perdón, aquí están contenidos 6 y aquí está el séptimo. Miren. ¿Ven? Veamos. ¿Saben que hay una escritura? Hay una obligación notarial. En los primeros 6 pasos, disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, los primeros 6 asuntos, terminan escritura. Si es una disposición, imaginemos que se va a vender el bien, el notario debe de otorgar testimonio, compulsar testimonio y testimonio especial. Si hay aviso, ojo, solo si hay traspaso de traslado de dominio. Si no hay traslado de dominio, es decir, no se está haciendo venta el bien, no va a haber nuevo propietario, no tienen que dar aviso a catastro y a DICAI. Pero si hay traspaso, tienen que dar un aviso a catastro y a DICAVI. Catastro municipal y DICAVI, obviamente se entiende que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Finanzas, ¿sí? Hay que entenderlo para poder ver cómo va cada uno de estos asuntos, sin ningún inconveniente, ¿oye? Ok. Ya entendimos esta parte, ¿verdad? Esto es sencillo. Y se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Este fue el último paso que marcamos. Veamos el otro asunto que termina en escritura pública. Acá hay una variante. ¿Cuál es la obligación cuando hay escritura pública? Compulsar testimonio y testimonio especial. Pero en la Constitución de Patrimonio Familiar solo tienen que compulsar un testimonio, que es el testimonio especial para la directora del Archivo General de Protocolos. Lo que varía es en el testimonio, mal llamado primer testimonio, porque ahí lo único necesario es que el notario pues presente una copia simple legalizada para que por medio, obviamente con suplicado, para que por medio de esa copia simple legalizada sea operado el patrimonio familiar en el registro de la propiedad. Ojo, es el único caso. Y posteriormente se encuentra, obviamente, como ya finalizó, ya quedó operado, ya se cumplió el cometido, se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Vean lo interesante. ¿Qué es lo interesante de estos? Antes de la escritura pública, lo que les decía, el notario tuvo que haber resuelto. Si no ha resuelto, no puede otorgar escritura pública. Para el otorgamiento, el notario tuvo que haber resuelto sobre las diligencias de jurisdicción voluntaria. Si se percatan, hay una resolución antes de la escritura. Miren, antes de la escritura hay una resolución o auto final notarial, obviamente, o auto notarial final. Estos 6 asuntos y el séptimo se les tiene que dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Se recuerdan que por regla estructural el notario no puede resolver si no ha dado audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Me estoy yendo por lógica y después nos vamos de
principio hacia el final, para que entendamos. Obviamente, si ya resolvió, tiene que estar la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Vean si está en la Constitución de Patrimonio Familiar. Sí está, miren, audiencia de la Procuraduría General de la Nación, si no hay oposición. Nos vamos a los primeros 6, que tienen que ver con bienes, otorgamiento de escritura pública, la hay resolución o auto final, y aquí está la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. ¿Ven? ¿Ven que es interesante? Ok. Veamos qué más. Quizás lo más incidental de estos 7. ¿Qué es lo que quizás se tendría que aprender? Miren, en la Constitución de Patrimonio Familiar, el único paso que quizás se tendría que aprender después de los 3 primeros, y los demás ya los tienen que saber por lógica, es que tienen que publicarse edictos en el diario oficial y en otros de mayor circulación por un plazo de 30 días. Es el único paso que dirían ustedes, ya sé, en la Constitución de Patrimonio Familiar tiene que haber publicación de edictos en el diario oficial y en otros de mayor circulación por un plazo de 30 días. Es el único paso. Y de ahí todos los demás, por lógica, hay audiencia en la PGN, después de dar la audiencia, obviamente el notario ya puede resolver. Después de que ya puede resolver, como es un asunto que termina en escritura pública, se otorga la escritura pública. Después tengo que compulsar testimonio especial y copia simple legalizada, porque es el único caso donde me aceptan copia simple legalizada para que superen el registro, y posteriormente remito el expediente al Archivo General de Protocolos. Alguien me dirá, ¿ya aviso que es de catastro y adicavi? No, porque no hay traslado de dominio. ¿Ven? Es el único y lo marcamos porque es el único que quizás se tendría que aprender. Regresemos a los otros. ¿Cómo vamos con esto? En la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Obviamente deben de haber pruebas, tienen que haber testigos que digan, sí, es necesario que se venda el bien del menor, o el bien del ausente, o el bien del incapaz. Está padeciendo quebrantos de salud, ya no hay para pagarle el colegio, la escuela, no hay para comprar las medicinas. Tiene que haber testigos. Eso se tiene que recibir mediante declaraciones testimoniales que van en acta notarial. Y después, si quieren, grábense este código PIB. Grábense este código PIB, que les va a servir para entender que debe haber una práctica de diligencias. El notario puede practicar ciertas diligencias si considera necesarios para verificar el estado del menor, si es cierto lo que le dicen. Posteriormente, se recuerdan que les dije que debe haber en menores incapaces o ausentes el dictamen de una trabajadora social. Obviamente, tiene que haber un informe socioeconómico por una trabajadora social adscrito a un tribunal de familia. Y ojo, tiene que haber una evaluación del bien. Esta evaluación la realiza un ingeniero, obviamente. Son 3 pasos que quizás se tendría que aprender. Esta evaluación es comercial, obviamente, porque se está viendo la venta de un bien, diferente al proceso accesorio. No hay mayor inconveniente. Ok. En los asuntos que tienen que ver con derechos personales o circunstancias que netamente van operadas en el Registro Nacional de las Personas, como por ejemplo el nombre, la identificación de una persona, de tercero en este caso, nacimiento, reconocimiento de hijos, todo eso es propio del RENAP. Esos terminan en resolución o auto notarial. Veamos los otros. Cambio de nombre. Veamos. ¿Está la resolución o auto final? Sí, la está. Omisión de partida o asiento extemporáneo. También está la resolución o auto notarial. En la rectificación de partida también lo está. En la determinación de edad también lo está. ¿Ya? ¿Ven ahí? Vea que es fácil. Reconocimiento de preñez o de parto también está. Declaración de ausencia. Aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque es una resolución, pero no es notarial, sino esa resolución o auto final es judicial. Se recuerda que ya lo habíamos hablado. Es el único asunto que finaliza mediante una resolución judicial. Por eso es que se remite el expediente al archivo de tribunales y no
al archivo de protocolos. Obviamente esa resolución o auto final, el juzgado tiene que expedirles a ustedes una certificación de esa resolución para que sea operada en el RENAP. Ahí no lo está, pero tienen que saberlo ustedes, tienen que saber manejarlo. Si yo les dijera el último paso sería solicitar esa certificación para que sea operada en el RENAP, porque no es que el juez, el juzgado la vaya a remitir, sino eso ya lo tiene que solicitar el interesado o el abogado en dado caso, para el notario que haya actuado en ese caso, para que se remita y sea operado en el RENAP, únicamente. Bueno, veamos qué es lo que pasa después de la certificación o resolución notarial. El notario, si no hay oposición, puede certificar con su duplicado esa resolución. Ustedes ya saben, la certificación es como la razón del testimonio. Certifican con su duplicado y lo presentan en el RENAP para que sea operado. Miren, sencillo. Es otro de los pasos. ¿Está certificado? Sí, hay. Aquí habla de la oposición. Si hay oposición, en todos puede haber oposición. Estos solo son ejemplos. Solo son ejemplos que los tienen que estudiar si en dado caso lo necesitan. Pero el único paso, después de la resolución o voto final, que tienen que tomar en cuenta ustedes es que se certifica con suplicado por RENAP. Si hay oposición, obviamente ya saben que eso se maneja a través de un juez de primera instancia y la oposición la puede recibir en cualquier momento. Miren, aquí está la certificación con suplicado para el RENAP. Cambio de nombre. Está la resolución o auto final y es el único asunto donde les dije yo a ustedes que inmediatamente el notario no certificaba, sino había un último edicto. Miren, ¿está ese edicto? Sí, lo está. Pongámosle otro colorcito para entenderlo. Verde, miren, el único caso. ¿Por qué? Porque después el notario certifica con suplicado para el RENAP y se termina el asunto, se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Omisión de partido o asiento extemporáneo. Está la resolución o auto final. ¿Qué es lo que tiene que hacer el notario ahora, Carlos Batén? Perdón, Lick, no le escuché la pregunta. Ya está en la omisión de partido o asiento extemporáneo. Está la resolución o auto final. Ya usted como notario resolvió y ya tiene el auto notarial final. ¿Qué hace? ¿Qué le toca que hacer ahorita? Remitir la resolución a RENAP. ¿Y cómo la remite? ¿De qué forma? A través de de un memorial, una resolución. Memorial o resolución. ¿Usted remite la resolución? Si es notarial, sí, Lick. No. Selvin Eduardo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Carlos Batén como notario? Vamos a ver. Eric Roberto Culajay, ¿qué es lo que tiene que hacer, Eric? ¿Qué es lo que tiene que hacer el notario para poder remitirlo al Registro Nacional de las Personas? Ok, Gabriela Adonis, ¿qué es lo que tiene que hacer como notaria para poder remitir al Registro Nacional de las Personas? Débora Gómez. Presentar la certificación de resolución o auto final en original y duplicado al RENAP y luego se presenta la remisión al expediente del Archivo General de Protocolos. Exactamente, se certifica esa resolución, o sea, certificación de esa resolución final con su duplicado para RENAP. Tienen que certificarla, no es la resolución la que remiten, sino es la certificación con suplicado para que sea operada por el RENAP. Una vez les devuelve ya operado eso, el RENAP, ya pueden remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, ¿sí? Pero no lo emiten como estaba diciendo Carlos Batén, por favor ponga atención, no remite eso por medio de memorial, aquí no hay memoriales, hay excepciones, pero aquí no hay memoriales. Aquí no hay memorial, ya vamos a ver dónde sí lo puede haber, pero aquí no hay memoriales, aquí solo se certifica la resolución o auto final con suplicado para RENAP, ya vamos a ver cómo se hace también. Ok, estamos con este paso. Rectificación de partida, después de la resolución, ¿está la certificación? Sí lo está, miren. Determinación de edad, ¿está la certificación con suplicado? Sí lo está.
¿Ven? Ok, veamos algo más. ¿En qué otros casos debe darse la audiencia a la Procuraduría General de la Nación? Lo pueden anotar. Omisión de partida o cambio o asiento extemporáneo, sea asuntos menores, debe darse la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Está? Sí está. Pongámosle aquí. Está la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Rectificación de partida también. Antes de la resolución notarial, ¿está la audiencia de la Procuraduría General de la Nación? Sí lo está. Miren. ¿Ven? ¿Ven? Esto es en los asuntos que tienen que ver con circunstancias de la vida, derechos personales o circunstancias de la vida civil de la persona. ¿Ven? ¿Qué pasos quizás se tendrían que aprender ustedes de esos asuntos? No son muchos. Los demás, por lógica, ustedes los pueden manejar. En el cambio de nombre, si hay declaraciones testimoniales, obviamente esto va en acta. Ya se los indiqué a ustedes. Hay publicación de edictos y es lo único que quizás tendrían que saber. En la omisión de partida o asiento extemporáneo solo es un paso el que quizás tendrían que aprenderse, que si hay declaraciones testimoniales, estas se reciben por medio de acta. Sencillo. En la rectificación de partida, si hay declaraciones testimoniales, en actas también. Y como es el único asunto donde debe darse la audiencia a dos instituciones, ¿cuál es la institución que hace falta? De las que están marcadas ahí. Ya está la PGN. Antes de la PGN tuvo que darse la audiencia al RENAP. ¿Ya ven? Y ahí está marcado también, miren. Marcamos este colorcito también. ¿Ya ven? Sencillo. Es por lógica. En la determinación de edad, ¿quién determina la edad al final? Es un médico. Tiene que discernirse el cargo a un médico. Miren. ¿Y ese médico qué va a hacer? Rendir informe. También está donde rinde el informe el médico. ¿Ven qué sencillo? Miren, y ya terminamos los del decreto 5477. Por lógica, veamos los otros asuntos. Dejemos el proceso desusorio de último. La subasta voluntaria. En subasta voluntaria tiene que ver con bienes y sí efectivamente termina mediante una escritura pública. Escritura traslativa de dominio, pongámosle color amarillo. Después de la escritura traslativa de dominio, obviamente si hay una escritura traslativa de dominio, obviamente tiene que pagarse los impuestos. Esto es de conocimiento general. Obviamente debe presentarse el testimonio al registro de la propiedad para que sea operado, mal llamado primer testimonio, pero ojo, aquí no está, pero eso lo tienen que saber ustedes. Obligación notarial, compulsar también el testimonio especial que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. Y como hay traslado de dominio, se da un aviso a catastro ya, DICAVI. ¿Y qué es lo que hay antes de la escritura pública? Es el único asunto donde el notario no resuelve mediante resolución notarial, sino lo hace a través de un acta notarial de subasta. Por eso le dije, aquí no aplican esas reglas del 5477. Aquí antes de la escritura pública lo que hay es un acta notarial de subasta. Entonces solo recuérdense que es una subasta voluntaria y lo que debe haber es un acta notarial de subasta previo al otorgamiento de la escritura pública. Ven, identificación de tercero. Señores, el único asunto que no termina en resolución notarial, tal como les había indicado, sino termina mediante un acta, termina resolviendo al final mediante un acta de notoriedad. Ahí está también. Después de esa acta notarial, ¿se recuerdan que les dije que era la única que se certificaba con suplicado para RENAP y posteriormente se remitía el expediente al Archivo General de Protocolos? Este es el último paso. Y el único paso que quizás se tuvieran que aprender ustedes de memoria es que hay publicación de edicto por un plazo de 10 días en el diario oficial. Es el único paso que quizás tendrían que aprenderse. Ya, terminamos la subasta voluntaria y la identificación de tercero. Ok, déjenme ver. Bueno, del 5477 nos hacen falta 2. Veamos. La declaración de ausencia. La declaración de ausencia, si hay declaraciones testimoniales, obviamente se la reciben mediante actas notariales, ¿sí? Pero ojo, antes de esas actas de notariales, de declaraciones testimoniales que las pueden hacer inmediatamente después de los 3 primeros pasos, no hay necesidad de que sea previo los edictos.
se deben de publicar edictos, 3 publicaciones en el diario oficial y en otros de mayor circulación durante un mes, durante 30 días, ¿sí? Esto está acá. Acá no importa si se altera esto, porque al final lo que importa es que se cumpla. Después se remite el expediente. Teniendo esto, el notario remite el expediente a un juez de primera instancia. Lo voy a marcar con amarillo. Y si no hay oposición, el juez resuelve. Pero esto ya es judicial. Quizás donde podrían tener inconveniente, pero una vez remitido al juzgado de primera instancia, ya saben que la obligación de resolver es del juez y obviamente se remite a un archivo de tribunales. Antes de la resolución o auto notarial, en el reconocimiento preñez o de parto, obviamente alguien tuvo que haber emitido una opinión, un informe sobre declarando la preñez o el parto del menor. En este caso, el parto de la madre, en este caso, perdón. Entonces, debe haber discernimientos facultativos que son médicos y posteriormente se recibe el informe de ellos. ¿Qué tienen que saber? Que hay publicaciones y ahí puede haber recepción de pruebas, pueden ser documentales y obviamente volvemos a lo mismo, si son testimoniales se reciben mediante acta notarial, ¿sí? Es quizás lo único que se tendrían que aprender y saber cómo ordenarlo, no hay mayor inconveniente, pero por el asunto ya les da a ustedes una, por ejemplo, el reconocimiento preñez o la determinación de edades, aquí hay un médico, entonces debe haber discernimiento de cargo y a la vez recepción de informes. Esto es fácil de entenderlo. Volvamos. Bueno, ya nos salimos de esto y nos quedamos con estos dos. Veamos el último y dejamos el proceso accesorio de último. La rectificación de área de bien inmueble urbano tiene que ver con bienes, pero ojo, no termina mediante escritura pública. Aquí, por ser un decreto ley, hay una excepción, es una resolución o auto final notarial, es un auto declaratorio de rectificación de área de bien inmueble urbano. Aquí lo tenemos. Puede haber oposición y la oposición se recordarán que es el único asunto donde no se remite a un juez de primera instancia, sino lo conoce una entidad administrativa que es la sección de tierras. Está también. Después de la resolución o auto final, se da un testimonio irregular. Testimonios, ustedes ya saben que hay regulares e irregulares. Regulares, testimonio y testimonio especial. ¿Por qué? Son copia fiel de un instrumento protocolar, documento protocolar, que van en el protocolo, escritura pública, acta de protocolación, razón de legalización, o transcripción del acta del testamento común cerrado. Pero ojo, testimonios irregulares no reproducen documentos no protocolares. Ejemplo, testimonio irregular, que es el testimonio del índice de protocolo, y en los estos decretos leyes de jurisdicción voluntaria, el 107 como el 125-83, hay dos más, testimonio de las partes conducentes dentro de un proceso accesorio y testimonio de las partes conducentes dentro de una rectificación de área de bien inmueble urbano, ¿sí? Entonces lo que se va a encontrar es un testimonio irregular. Acá lo tenemos también. Ya lo vamos a ver después. Ok, antes de resolver en la rectificación de área es importante que también le den audiencia. Vamos a marcarlo a la Procuraduría General de la Nación, que tiene 3 días para evacuarla, obviamente. Si quieren, pongámoslo un rojo acá. Ya le dieron audiencia, tiene lo único quizás que se tienen que aprender ustedes es esto, pero esto es por lógica. ¿Cómo se va a saber si se da pie a la rectificación de área de bien inmueble urbano? Esto lo hace un ingeniero. Un ingeniero es el que conoce las medidas en los bienes, en las propiedades. Entonces, ¿qué tiene que haber? Se le discierne el cargo al ingeniero medidor. Miren, aquí está el discernimiento. Una vez discernido el cargo, el experto medidor, o sea, el ingeniero, tiene que rendir informe dentro de los 15 días posteriores a su nombramiento y adjunta plano como prueba de que efectivamente procede la rectificación y se notifica a los colindantes. Esto con la intención de saber si hay oposición o no, si les perjudica o no les perjudica. ¿Ya? Y ya tienen todos los pasos de este asunto. Aquí es por simple lógica, no tienen mayor inconveniente. ¿Qué se rectifica? Áreas menores a las registradas, es decir,
En el registro de la propiedad está que el terreno mide 300 metros cuadrados, pero físicamente solo tiene 200 metros. Y el comprador dice, mire, yo no le puedo aceptar la compra de este bien porque me está vendiendo 300 metros, pero cuando yo fui, yo lo medí, solo hay 200 metros. Necesito que previamente haga la rectificación de área para que me venda lo que es. Y ese es el proceso que se sigue para eso. Áreas físicas menores a las que están registradas en el registro de la propiedad. Entonces, también por simple lógica, no hay mayor inconveniente. Nos quedamos con el último. Este es sencillo. Vamos a separar la fase administrativa y la vamos a poner de este colorcito mientras tanto. Hay una fase notarial, que son estos pasos, y una fase administrativa. Aquí le vamos a poner avalúo fiscal. Se recordarán ustedes que yo les di un código. ¿Sí? Les di un código para aprenderse estos 4 pasos. ASAI. ¿Se recordarán de ASAI? La A significa aviso al registro de procesos accesorios dentro de un plazo de 8 días hábiles siguientes. 8 días hábiles siguientes. Ok. ¿Son días calendario? No, son días hábiles. Es decir, fin de semana no es día hábil, o hay feriado, o hay asueto. No es día hábil, tiene que ser día hábil. Y se da un aviso al registro de procesos accesorios. Posteriormente la S, ASAI, la S es solicitud de informes a los registros de la propiedad. Después viene un avalúo fiscal, tiene que ser un profesional avalado por el Ministerio de Finanzas. Y después, edictos en el diario oficial durante un plazo de 15 días. ASAI. Marcamos estos 3 primeros pasos, que los podemos aprender con ese código. Y de ahí nos quedan la regla de las 4 A's. Aquí hay una A, acá hay otra A, acá hay otra A y acá hay otra A. Las 2 primeras son actas notariales. ¿Se recuerdan que les dije a ustedes? Las 2 primeras son actas notariales. Acta notarial de junta de herederos, acta notarial de inventario. Y después, como es un asunto donde se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ya tienen el acta de junta de herederos y el acta de inventario, le dan audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y posteriormente, ¿qué tienen que hacer? Si ya está la audiencia en la PGN y ya cumplieron con eso, y el dictamen es favorable, el notario ya puede resolver. Entonces es un auto declaratorio de herederos. Miren acá. ¿Esto qué quiere decir? Que el notario resuelve, pero antes de esa resolución, debe de haberle dado audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Ven qué sencillo? Una vez el notario ha realizado el auto declaratorio de herederos, remite el expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. ¿Con qué fin? Con el fin del pago de los impuestos. Entonces se elabora una liquidación fiscal. Ya estamos dentro de la fase administrativa. Esto no lo hacen ustedes. Se elabora la liquidación fiscal, es solo para que sepan qué es lo que pasa. La liquidación fiscal la aprueba la Contraloría General de Cuentas. Posteriormente, se le dice al notario o a los interesados, mire, esto es lo que tiene que pagar. Si se pagan los impuestos, se le devuelve el expediente al notario para que continúe. Como ya finalizó la fase administrativa, ¿cuál es la obligación del notario? Compulsación del testimonio de las partes conducentes para cada heredero y legatario con su duplicado. Obviamente aquí me aparece presentación del testimonio de los registros públicos y avisos de traspaso, pero ojo, esto actualmente, por medio del formulario de finanzas, ya ellos se encargan de remitir este tipo de situaciones, este tipo de avisos al registro de la propiedad para que se haga el traspaso respectivo. Ya no es notarial. Quizás puede ser que vaya cambiando en el sentido de aviso catastro y adicavi, para que lo tomen en cuenta. Y una vez hecho esto, se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Y ya finalizamos. Como ustedes pueden percatarse con todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, esto es para aprendizaje, de forma sencilla. Si manejan esto, yo les voy a remitir lo de las reglas. Si manejan esto, se les va a facilitar cuando le pregunten los pasos en jurisdicción voluntaria. Imaginemos que estén en un examen privado y les estén preguntando esto. ¿Ustedes se recuerdan las reglas? Ah, sí, mire, en este se le da audiencia, ustedes van armando el proceso
Y se pueden tardar unos segundos en irlo ordenando y en dar los pasos. No tiene ningún problema. Una vez que lo sepan manejar, pan comido. No hay ningún problema. Realmente no hay ningún problema. Porque ustedes ya saben lo que hay y lo que no hay. Como les digo, quizás solo se tendrían que aprender 1 o 2 pasos. Saber dónde están. De ahí no hay ningún problema. ¿Cómo ven este sistema? Porque yo sé que todos aprendemos de diferentes formas. Si alguien viene y me dice, mire, licenciado, para mí es más fácil aprendérmelo desde el número 1 hasta el último y así me aprendiendo el otro y el otro, pues no hay ningún problema, se respeta. Pero esta es una forma de aprendizaje que se les puede facilitar a ustedes para la práctica. Ya hemos visto ciertas aristas de cada uno de estos puntos. Ahora vamos a ver cada proceso y vamos a ver la redacción, que son las actas, las resoluciones, los edictos, las notificaciones en dado caso, también la forma de redactar un auto de resolución notarial, cómo certificarlo también, eso lo vamos a ver. Pero me les dificultara el aprendizaje de los pasos de cada uno de los asuntos en jurisdicción voluntaria. Quiero opiniones. ¿Cómo van? ¿Dudas? Por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que yo sí considero que es muy práctico estos esquemas que usted nos da porque los resume y como la mayoría de procesos tienen pasos similares, es más fácil. Yo aprovechando la intervención solo quería hacerle una pregunta. Yo estaba revisando una ley de jurisdicción voluntaria el tema del cambio de nombre, pero no lo encuentro. No sé si usted me podría apoyar con eso. Cambio de nombre, decreto 54-77. ¿Lo tiene a la mano? Sí, aquí lo tengo a la mano. Donde está el 54-77 va a encontrar primero las facultades que se le dan al notario. ¿Cómo procede ese proceso? Esos artículos los concatena con el Código Civil, donde está la forma en que se identifica a una persona y cómo procede el cambio de nombre. Pero el proceso en sí lo encuentra desarrollado en el decreto 54-77. ¿Dónde está el cambio de nombre ahí? ¿Ya lo ubicó? Pues fíjese que eso es lo que estoy tratando de ubicar, pero yo leí la ley y no lo encuentro, por eso me dio duda. Lo encontré en el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero eso es para el juez. Si se da cuenta, en el que encuentra en el Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107, esas son las facultades conferidas al juez, pero ahí no está notarialmente. Notarialmente, el fundamento es el del 54-77. ¿Lo tiene ahí? Sí tengo la ley, pero no ubico el artículo. Veámoslo, pues. No se complique. Vamos a ver. Si ustedes tienen su código notariado, algunos códigos traen ya el decreto 54-77 en la parte final. No tienen que comprarlo, porque a veces lo compran y no se dan cuenta que en el código notariado lo tenían. Mira, pues, al principio aparecen los principios de jurisdicción voluntaria. Después está los asuntos que pueden tramitarse ante notario. Está la ausencia, va a encontrar la disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. A ver, después se encuentra reconocimiento preñez o de parto. Después encuentra en el 18, artículo 18, donde dice solicitud o trámite, la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo puede solicitar ante notario expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El notario recibirá la información que se ofrezca por el solicitante y dispondrá que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. Ahí le va desarrollando eso por 3 veces en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados. Eso ya es la redacción del edicto por el cambio de nombre. Muchas gracias. Ahí está el cambio de nombre. Entonces, ¿qué artículo es? Artículo 18. Es que yo no lo encontraba porque estaba leyendo más que todos los Lo artículos. importante. Por eso hay que entender cada artículo. Mira, pues, y el importante, el 19, resolución, recibida la información y transcurridos 10 días, ese es el último edicto después de que el notario ha resuelto.
Transcurrido 10 días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el notario hará constar el cambio de nombre y dispondrá que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Certificación con suplicado para él. Reina. ¿Ven? ¿Estamos ahí? Sí, Ok. muy amable. ¿Alguien tiene otra duda? Sí, Cecia. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo no le comprendí muy bien cuando estaba hablando sobre las reglas generales. Cuando estaba mencionando una que decía que es que no comprendí muy bien, no sé si entendí bien, que no tenía jurisdicción el notario cuando se trataba de tierras. Esa es una de las reglas que yo no pude escuchar bien y no se lo comprendí No. bien, No. licenciado. Disculpe. No es el notario. Si hay oposición, es decir, si uno de los interesados no está de acuerdo, si hay problemas, tal litis, hay pugna y realmente ustedes ven, esto no es notarial, esto es, ya hay conflicto, no lo puedo llevar. El notario tiene la obligación de remitirlo al juez de primera instancia para que el juez de primera instancia conozca sobre el conflicto. Pero el notario ya no puede seguir conociendo, tiene que desligarse de ese expediente. Esto es porque la ley lo establece. Pero hay una excepción, que es la rectificación de área. Cuando hay oposición, cuando hay inconveniente, se debe remitir a la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Entonces no conoce el juez, sino quien conoce es una autoridad administrativa y es quien resuelve sobre el conflicto. ¿Sí? Si se resuelve que le da vía al conflicto y dice, sí, tienen razón los opositores, se archiva el expediente. Pero si no le da vía a la oposición, se lo puede devolver al notario para que continúe conociendo. Es el único caso donde no tiene jurisdicción el juez, sino es una entidad administrativa, que es la sección de tierras de la escribanía de gobierno. ¿Estamos ahí? Cecia. Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más?